El conflicto armado del sur de las Filipinas entre el gobierno de Manila y los grupos armados islamistas que piden la autonomía dura más de 30 años y se ha cobrado más de 120.000 vidas. Desde 1976 se han llevado a cabo diferentes iniciativas para lograr una paz definitiva, pero estas se han roto constantemente debido a las diferencias existentes entre las percepciones de los actores y la realidad social de las últimas 3 décadas. Además, desde el 11 de septiembre del 2001, la posible salida negociada al conflicto se ha complicado todavía más con la declaración de guerra global contra el terrorismo realizada por los Estados Unidos y la aparición de nuevos músculos armados relacionados con Al-Qaeda en el sur de Filipinas. Mindanao, el archipiélago más meridional de Filipinas, se encuentra desde hace siglos en un conflicto étnico y religioso por la autodeterminación del pueblo moro, de creencia musulmana. En la última década ha traído actores cada vez más extremistas como Estado Islámico, lo cual ha desembocado en la reciente batalla de Marawi entre el gobierno filipino, los movimientos independistas y el Estado Islámico. El pueblo moro se jacta de haber resistido frente a toda clase de agente invasor durante 400 años, desde españoles, estadounidenses a japoneses o filipinos, en la defensa de su estado histórico de los sultanos de Sulu, Maguindanao o Tawi-Tawi. Fue durante la colonización española que este grupo de etnias musulmanas fueron bautizadas con el apelativo de moros, fruto del mismo nombre que les dieron a bereberes y árabes en Castilla. La huella que dejó España se nota hoy día. El 80% de Filipinas es cristiana católica. La influencia del castellano se deja notar en el tagalo, la principal lengua del país entre las 170 que se extienden por el archipiélago. También en las colonias cristianas que se establecieron en Mindanao y que hoy día han derivado en conflictos políticos y religiosos por el contrapeso que hacen a la comunidad musulmana. Tras el desastre del 98, España perdió sus últimos enclaves, entre ellos Filipinas, que pasó a manos estadounidenses. La lucha de los moros continuó contra los nuevos colonos con ataques suicidas y hostigamientos. Tampoco fueron bien recibidos los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las peticiones de colaboración, aduciendo a la Hermandad Oriental y apoyándose en la insurrección comunista, lucharon contra la ocupación. Con la victoria sobre Japón en 1945, Filipinas volvió a caer en manos estadounidenses. Con la descolonización llegó el primer gobierno filipino local que aunará a todas las islas como un solo país, y con ello también la insurgencia contra un gobierno que desde Mindanao se veía como un títere de USA. Las luchas sociales durante los 50 y 60 fueron lideradas por el Partido Comunista, que contaba con fuerza en Mindanao, y estas pronto derivaron en una lucha no solo social, sino también nacionalista que reclamaba autonomía política a la mayoría musulmana. En 1969 se fundó el Frente Moro de Liberación Nacional por Nur Mishwari. El primer intento de paz se dio con el Acuerdo de Trípoli en 1976, que establecería el presente de una región autónoma para el pueblo moro. Sin embargo, no todos en el MNLF estarían contentos y se provocaría una decisión llamada el Frente Islámico de Liberación Moro. Las diferencias entre el MNLF y el MILF se basan fundamentalmente en el carácter que ocupa la religión en la organización y en las diferentes aspiraciones. El MNLF es secular, aunque reconozca el importante papel del Islam en la sociedad mora, y hace más énfasis en los grupos étnicos buscando una identidad nacional que sea reconocida. El MILF con el objetivo de crear un Estado Islámico moro independiente en el que Sharia fuera la principal fuente de ley para los musulmanes. No así para los cristianos, por mucho que hablaran de un Estado Islámico, no eran rigoristas ni islamistas extremistas, de hecho lucharían contra estas organizaciones. De 2002 a 2015, Estados Unidos apoyó al gobierno filipino bajo la Operación Libertad Duradera en el marco de la guerra contra el terror iniciada por Bush. Los objetivos fueron aquellas organizaciones consideradas terroristas como Abu Sayyaf, luchadores por la libertad islámica del Bangsa Moro, o el grupo Maute. Durante este periodo, los grupos islamistas fueron pasando de una guerra de guerrillas a las cada vez más predominantes tácticas terroristas contra la población como arma de negociación y al uso de secuestros o piratería para financiarse. El persistente éxito de las organizaciones islamistas, a pesar de los importantes avances que han supuesto los acuerdos de paz, es debido al alargamiento del conflicto.
las pocas oportunidades en una sociedad predominante rural donde gran parte de la tierra está en manos cristianas, en el que las salidas laborales son pocas, en la cual se ha introducido con fuerza el mercado de las drogas por parte de las triadas han provocado unas duras condiciones de vida con altos niveles de desafección y por lo tanto que sea más rentable para muchos jóvenes el enrolarse en este tipo de grupos. Sin embargo, hace años las condiciones eran las mismas y no encontrábamos grupos como Abu Saif, salafistas y claramente alineados con las ideas de un Estado islámico. Esto se debe fundamentalmente a las diferencias entre practicantes, los tradicionalistas y los modernistas. Los primeros principalmente son la generación más mayores con un estatus social bajo y que se mantienen con actividades tradicionales de subsistencia, practican un Islam popular y la costumbre islámica, que lo han transmitido de generación en generación y muy pocos han llevado a cabo la peregrinación a la Meca. Los segundos son los más jóvenes, pertenecen principalmente a la clase media, han tenido la oportunidad de estudiar fuera y de realizar la peregrinación, la cual exigen la práctica de un Islam ortodoxo y son críticos con cualquier ritual que no esté relacionado con el Corán o las Hadith, las sentencias del profeta. Es decir, fue gracias a la entrada a partir de los 60 de las mezquitas y escuelas coránicas saudíes, junto a la peregrinación de muchos trabajadores a la Meca con viajes pagados por benefactores locales, que han surgido estos grupos más radicales. Los actores principales que se vieron en el conflicto moro ha sido uno de los grupos insurgentes más antiguos en Filipinas. Ha buscado la independencia de Mindanao y otras áreas musulmanes en Filipinas. El Frente Moro de Liberación Islámica, fundado en 1988. Es otro grupo insurgente que busca la autonomía y la autodeterminación para la población musulmana en Mindanao. Y aparte de esto, es considerado un grupo terrorista que ha llevado a cabo numerosos secuestros y atentados con la región de Mindanao. El gobierno de Filipinas. El gobierno central de Filipinas ha sido un actor clave en el conflicto, ya que ha buscado controlar las áreas afectadas por la insurgencia y ha estado involucrado en negociaciones de paz con varios grupos moros. Los actores secundarios que se ven en este conflicto, comenzamos con los grupos armados y facciones menores. Existen facciones y grupos armados más pequeños en la región de Mindanao que han estado involucrados en el conflicto. Algunos de estos grupos tienen agendas y objetivos diferentes, lo que puede complicar los esfuerzos de paz. Seguimos con las fuerzas de seguridad de gobierno. Estas están implicadas el ejército y la policía, que también son actores claves en el conflicto. Han estado involucradas en operaciones militares y en la seguridad de la región. Seguimos con los militantes islámicos y extremistas. En algunas áreas de Mindanao, grupos militantes islámicos y extremistas como Abu Saifa y el grupo Maute han estado operando. Estos grupos tienen sus propias agendas y han contribuido a la inestabilidad en la región. La población civil en las áreas afectadas por el conflicto a menudo sufre las consecuencias más graves. Los desplazamientos forzados, la falta de acceso a servicios básicos y la explotación a la violencia son problemas que enfrentan. Seguimos con las organizaciones de ayuda humanitaria. Estas organizaciones internacionales y locales de ayuda humanitaria desempeñan un papel importante en la prestación de asistencia a la población afectada por el conflicto y en la promoción de soluciones pacíficas. Seguimos con la Cruz Roja de Filipinas. La Cruz Roja de Filipinas ha estado activamente involucrada en la prestación de asistencia médica, suministros y atención a los heridos y desplazados por el conflicto. Agencias de las Naciones Unidas. Varias agencias de estas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos, han estado proporcionando ayuda humanitaria, refugio y alimentos a las personas afectadas. Las ONG internacionales. Organizaciones no gubernamentales internacionales como Médicos Sin Fronteras, han estado trabajando en la región para brindar atención médica, apoyo psicológico y servicios humanitarios a las comunidades afectadas. Las ONG locales. Numerosas organizaciones no gubernamentales filipinas locales también han estado involucradas en la prestación de asistencia humanitaria, especialmente en la distribución de ayuda alimentaria y de refugio. Los comités de coordinación local. En algunas áreas afectadas por el conflicto se han estabilizado comités de coordinación locales que incluyen a varias organizaciones humanitarias y gubernamentales para coordinar la entrega de ayuda y la respuesta a emergencias. Los grupos de autodefensa. En respuesta a la inseguridad y la insurgencia han surgido grupos de autodefensa y milicias locales en áreas afectadas.
Estos grupos pueden tener conexiones con las autoridades locales o el ejército y pueden influir en la dinámica del conflicto. Los grupos yihadistas. El conflicto ha traído a estos grupos que han llevado a cabo ataques terroristas y secuestros. Estados Unidos ha intervenido en el conflicto a través de la ayuda militar y financiera al gobierno filipino. Además, algunos analistas sugieren que la intervención de Estados Unidos en el conflicto ha sido motivada por intereses geopolíticos y económicos. Los terratenientes y latifundistas han sido acusados de explotar a los campesinos y de ser los responsables de la pobreza y la desigualdad que se encuentra en la región de Mindanao. El Frente Moro de Liberación, sus posiciones se basan en la autonomía y autodeterminación, reconocimiento cultural y religioso, en donde por mucho tiempo han buscado una identidad cultural y religiosa, un reparto equitativo de recursos y finalmente una participación política, ya que de cierta manera ellos nunca tuvieron un voz en la parte política. Sus necesidades fueron un reparto equitativo de recursos, una paz y una estabilidad, participación política y gubernamental. Asimismo, sus recursos económicos salieron de extorsiones y secuestros, control de actividades económicas locales, donaciones externas, tráfico de drogas y contrabando, recaudación de impuestos locales y apoyo extranjero. La influencia que ellos tuvieron durante el conflicto se vio en el gobierno central de Filipinas, ya que existen preocupaciones sobre la falta de autonomía y política. En las Fuerzas Armadas de Filipinas han tenido un papel importante en el conflicto y en su presencia en el poder militar ha sido también de manera preocupante. En actores externos, la influencia de estos como países vecinos o grupos con intereses de la religión han sido motivados con el conflicto moro, los grupos insurgentes rivales y asimismo la comunidad internacional, en donde existen diferentes organizaciones internacionales y estados miembros, los cuales han desempeñado un papel en el conflicto moro a través de la mediación de conflictos, la presión diplomática y la asistencia humanitaria. Los gobiernos estados que se vieron durante el conflicto de Filipinas. Comenzamos con el gobierno central de Filipinas, con sede en Manila. Ha sido un actor principal en el conflicto. El gobierno filipino ha estado involucrado en operaciones militares y ha buscado controlar las áreas afectadas por la insurgencia mora. Diferentes administraciones presidenciales han abordado el conflicto de diversas maneras, desde la represión militar hasta la búsqueda de soluciones políticas y acuerdos de paz. Seguimos con la región autónoma en Mindanao musulmán. Esta es una entidad política y administrativa creada como parte de los esfuerzos de paz en Filipinas. Esta brinda una mayor autonomía y autodeterminación a la población musulmán en Mindanao. Su creación fue resultado de los acuerdos de paz y otras partes involucradas en el conflicto. La administración de la región autónoma en Mindanao musulmán está gobernada por líderes electos que tienen la responsabilidad de administrar la región autónoma y trabajar en la implementación de los acuerdos de paz. Seguimos con los gobiernos locales. Estos se ven en áreas afectadas por el conflicto, también juegan un papel importante. Los gobernadores, alcaldes y líderes locales tienen la responsabilidad de gestionar la seguridad y el bienestar de sus comunidades y pueden influir en la dinámica del conflicto. Seguimos con el gobierno de Malasia. Malasia ha desempeñado un papel importante como mediador en el proceso de paz entre el gobierno filipino. Las conversaciones de paz se llevaron a cabo en Malasia y el gobierno malasiano facilitó las negociaciones entre las partes. Estados Unidos y la comunidad internacional. Estados Unidos y otros países han estado involucrados en el conflicto a través de su apoyo a Filipinas en cuestión de seguridad, a través de esfuerzos diplomáticos para promover la paz y la estabilidad en la región. Mediadores internacionales. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Confederación Islámica han desempeñado un papel en los esfuerzos de mediación y facilitación de acuerdos de paz. Gobiernos locales autónomos. Además de la región autónoma en Mindanao, también se han establecido gobiernos locales autónomos en algunas áreas afectadas por el conflicto. Estos gobiernos tienen un grado de autonomía y están diseñados para gestionar asuntos locales y promover el autogobierno. Participación de grupos insurgentes. Los grupos insurgentes han estado involucrados en la administración de áreas autónomas y en la gestión de la transición hacia una mayor autonomía.
Líderes sociales. Nur Misuari, fundador del Frente Moro de Liberación Nacional en 1971. Este ha sido una figura central en la lucha por la autonomía de Mindanao. También ocupó el cargo de gobernador de la región de Mindanao. Salamat Hashimi fue el fundador del Frente Nacional Moro de Liberación Islámica. Este desempeñó un papel importante en las negociaciones de paz con el gobierno filipino antes de su fallecimiento en 2003. Al-Had Marut. Después de la muerte de Salamat, este lideró y continuó con la participación en conversaciones de paz con el gobierno filipino y firmó el acuerdo de paz en 2014. Amina Rasul es una activista y líder social que ha trabajado en la promoción de la paz y la reconciliación en Mindanao. Ha sido una defensora activa de los derechos de las mujeres y ha participado en esfuerzos para involucrar a las mujeres en el proceso de paz. Samira Tamawis, otra líder destacada en la promoción de la paz y los derechos de las mujeres en Mindanao. Ella ha participado en los esfuerzos de construcción de paz y ha ocupado cargos en el gobierno. Mujib Akaman ha sido un líder político en la región Mindanao y ha ocupado el cargo de gobernador en la región autónoma de Mindanao Musulmán. Ha abogado por la promoción de la autonomía y el desarrollo en la región. Ghazali Jafar fue un líder importante en el Frente Moro de Liberación Islámica y desempeñó un papel activo en las negociaciones de paz. También ocupó cargos de lideración y fue un defensor de la autonomía y la autodeterminación para la población moro en Mindanao. Líderes del sector privado. Jaime Jolet de Ayala, como uno de los empresarios más influyentes de Filipinas y el presidente de Ayala Corporation. Jaime ha estado involucrado en iniciativas de desarrollo en Mindanao. Su empresa ha participado en proyectos de inversión de desarrollo y en la región, contribuyendo al crecimiento económico y al empleo. Ricardo Lacmadeo es un empresario y vicepresidente de Damosalán, una empresa con sede en Mindanao que se dedica a la agricultura y el desarrollo inmobiliario. Ha trabajado en proyectos de desarrollo agrícola y ha abogado por la inversión y el desarrollo en Mindanao. Federico López como presidente de SEU. Este ha estado involucrado en iniciativas de sostenibilidad y energía en Filipinas, incluyendo proyectos en Mindanao. La inversión en infraestructura energética es crucial para el desarrollo económico de la región. Emanuel Bautista. Si bien Emanuel Bautista es conocido principalmente por su servicio militar como ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, después de su retiro se convirtió en el presidente de la Junta de Gobierno de San Miguel Corporation, una de las mayores corporaciones de Filipinas. Su experiencia de asuntos de seguridad y su posición en el sector privado podrían haber influido en la percepción y en el enfoque del conflicto en Mindanao, empresas locales en Mindanao. Además de las figuras a nivel nacional, hay numerosos empresarios y líderes locales en Mindanao que han participado en iniciativas de desarrollo económico y comunitario en la región. Esto incluye a empresarios que han trabajado en la agricultura, la energía, la educación y otros sectores. ¿Qué capacidades institucionales para la paz podemos identificar? En la sociedad civil, mediación y diálogo. Varias organizaciones de la sociedad civil en Filipinas han desarrollado capacidades sólidas en la mediación de conflicto y la facilitación de diálogos entre diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos en Mindanao. Estas habilidades son esenciales para promover la comprensión mutua y la resolución pacífica de disputas. Construcción de paz comunitaria. Muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan directamente en las comunidades afectadas por el conflicto, fortaleciendo la cohesión social, promoviendo la reconciliación entre diferentes grupos y fomentando la resiliencia frente a la violencia y el extremismo. Promoción de los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos en Filipinas, incluyendo aquellas que operan en Mindanao, han desempeñado un papel fundamental en la documentación de abusos y violaciones de estos. Educación para la paz. Muchas organizaciones de la sociedad civil en Mindanao están involucradas en proyectos de educación para la paz que promueven valores de no violencia, tolerancia y coexistencia pacífica entre las generaciones más jóvenes. Promoción de la participación ciudadana. Varias organizaciones trabajan en la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones locales y nacionales. Esto fortalece la voz de las comunidades afectadas por el conflicto en los procesos de paz y desarrollo. Desarrollo sostenible. Algunas organizaciones se dedican al desarrollo económico y social sostenible en Mindanao. Esto incluye proyectos que abordan las causas económicas del conflicto. Promoción de la igualdad de género. Varias organizaciones de la sociedad civil en Filipinas, incluyendo aquellas en Mindanao, han estado trabajando para promover la igualdad de género y empoderamiento a las mujeres en la toma de decisiones y en la construcción de la paz. Redes de apoyo. Las organizaciones de la sociedad civil en Mindanao han establecido redes y alianzas para maximizar su impacto y colaborar en proyectos y campañas relacionadas con la paz.
Y finalmente, negociaciones de paz. El gobierno filipino ha intentado resolver el conflicto a través de negociaciones de paz con los grupos rebeldes, como el Frente Moro de Liberación Islámica y el Frente Moro de Liberación Nacional. Estas negociaciones han llevado a cabo a la firma de varios acuerdos de paz, aunque la implementación de estos acuerdos ha sido un desafío. En el Poder Judicial se puede ver la independencia judicial. Es esencial para garantizar que las decisiones judiciales sean imparciales y estén libres de influencias políticas o externas. Acceso a la justicia. El Poder Judicial trabaja para garantizar que todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo las comunidades moras, tengan acceso igualitario a la justicia y protección a los derechos humanos. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de proteger y hacer valer los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen étnico y religioso. Esto incluye la protección contra abusos y violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto. Tomando en consideración lo anterior, el problema moro en las Filipinas puede comprenderse a partir de 10 causas estructurales. Estas incluyen unas de tipo histórico, como es el caso de 1. La anexión ilegal forzosa de los territorios de los musulmanes a las Filipinas en el Tratado de París de 1898. 2. La pacificación militar. 3. La imposición de leyes de confiscación de tierras. 4. La filipinización de la administración pública. 5. La migración y asentamiento de la región mora, inducidos y financiados por el gobierno. 6. Los conflictos y disputas de las tierras. 7. Las incursiones culturales contra los moros. Y otras contemporáneas, entre las cuales se encuentran 8. La masacre de Shahabid en 1968. 9. Las atrocidades de los militares y miembros de la ILAGA entre 1970 y 1972. Y 10, pero no último menos importante, la negligencia e inacción del gobierno frente a reivindicaciones y protestas de los moros. Hay asuntos que se pueden considerar como efectos directos del conflicto. Dentro de esto se encuentra que la paz, al ser un derecho humano de tercera generación colectivo inalienable del hombre, concierne a toda la humanidad en la que corresponde y ser un deber fundamental de todos procurar promoverla y defenderla. Sin embargo, esta paz no solo significa la ausencia de conflictos armados, sino que también los flagrantes de las violaciones de derechos humanos. Es por ello que, con los efectos, no solo son los más de 800.000 muertos tan solo registrados para el año 2021, sino también 30.000 desplazados de la población marahua. Los civiles que se sentían marginados al ser una minoría aumentaron su sentimiento desalentador. Según estudios arquitectónicos, tardarán más de 7 décadas en rehabilitar la ciudad. La ayuda humanitaria llegará desde pocas cantidades por problemas de acceso y seguridad. El miedo colectivo que se generó en los hogares, ya que los jóvenes no quieren salir de sus casas y muchos padres los sacaron de las escuelas. Esto se agravó con la pandemia de COVID-19 y las grandes inundaciones en estos últimos años. Además, hay aspectos que contribuyeron en la escalada del conflicto. Este fue un conflicto armado de tipo interno, internacionalizado, etnohistórico, religioso y político de tipo diferencial, finalizado, caracterizado por la búsqueda de autonomía y toma de decisiones de parte de un bando y la lucha contra el terrorismo por parte del otro. El enfoque diferencial es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital. En el caso sería el género, la identidad o la pertenencia étnica, entre otras características. Al haber finalizado este conflicto, hoy en día hay otros actores que crecieron en medio de la guerra. Es el caso de los grupos narcotraficantes y el nuevo conflicto contra la disidencia y del llamado terrorismo izquierdo, según el gobierno, siendo opositores de este mismo y figuras del Partido Comunista, en la formación acusada de apoyar a la rebelión armada y han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno del expresidente Rodrigo Duterte. Hay otros factores que pueden contribuir en la paz. En este caso, la construcción de paz en un conflicto es visto desde el punto de encuentro de la visión de la ONU y la academia, por Rafael Grasa. Se debe tener en cuenta el conjunto de actuaciones post-violencia para evitar la recurrencia y continuación del conflicto armado. No solo se debe tener en cuenta las disidencias del grupo moro, sino de los demás actores involucrados y recientes en la presente nación filipina.
teniendo una agenda donde se busquen resultados a corto, mediano y largo plazo, creando actividades multidimensionales desde la educación de los niños y jóvenes en las escuelas, la salud, brindando ayuda humanitaria a los afectados, modificando el plan de estructuración urbana y rural para tener en cuenta a los desplazados y las demás islas de la periferia. Estas actividades deben permitir la restauración e instauración de las relaciones sociales y políticas entre los diversos grupos étnicos y religiosos, con el fin de evitar el curso de la violencia en un futuro. Es decir, que deben haber una transformación de la situación y entorno que facilite la construcción y mantenimiento de la paz. Las dinámicas básicas del conflicto moro en Filipinas se evidencian unos cambios importantes en la lógica del conflicto. Primero es que se reconoció el carácter autónomo no independiente de las áreas musulmanas de Mindanao, agrupado bajo el término de moros. Los insurgentes, ni satisfechos con el acuerdo, realizaron ataques contra la población civil y al gobierno central. Los demás cambios hemos evidenciado en la historia en la primera parte de este video. Además, hay otros factores que apoyan, es el caso de los escenarios que se pueden desarrollar tras el análisis del contexto. Es decir, que tenemos dos escenarios. Dentro de los peores escenarios está el gobierno, al mostrarse incapaz de controlar un país formado por más de 7.000 islas y 170 lenguas distintas, se generan nuevos grupos separatistas, continuando así con el conflicto armado por medio de siglos. El acuerdo no garantizó la estabilidad, lo que conllevó una crisis migratoria y racial por todo el país, tras el legado sangriento que dejó el expresidente Rodrigo Duarte. Las recientes tensiones entre China y Filipinas se acentúan, entrando en una crisis diplomática contra el gigante asiático. Esto por causa de las disputas del mar de China Meridional, ya que naciones como Malasia, Vietnam y Filipinas reclaman su soberanía sobre estas islas que China proclama como suya. Pero para el futuro hay mejores escenarios. El primero es que el gobierno mantiene el control en el país, brindando ayudas a los migrantes no solo de carácter humanitario, sino político y social, reconstruyendo estas ciudades que cayeron en la guerra, en menos de las 7 décadas ya previstas. Hay un manejo efectivo de la lucha contra las disidencias y el narcotráfico, logrando reducir su influencia en el país. El gobierno logra interconectar con mayor efectividad las islas y así como las diversas etnias, llegando a acuerdos multidimensionales entre su mismo país. Filipinas se mantiene estable dentro de los acuerdos bilaterales con las naciones vecinas, al igual que una paz colectiva, positiva, territorial, social y pública, donde se escuchen a las demás partes, generando así políticas de restauración y reconstrucción de paz. Los acuerdos de paz. Durante el conflicto moro en Filipinas se han alcanzado varios acuerdos de paz y se han realizado esfuerzos continuos para buscar una solución pacífica al conflicto. Algunos de los acuerdos más destacados son Acuerdo Trípoli 1976. Este fue el primer acuerdo importante entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Nacional. Fue mediado por Libia y se firmó en Trípoli en 1976. El acuerdo estableció un alto al fuego y llevó a la creación de la región autónoma del sur de Filipinas. Acuerdo Hetman 1987. Se firmó un acuerdo aquí y este proporcionó una base para un alto a fuego y proceso de reconciliación, aunque no se resolvieron todos los problemas relacionados con el conflicto. Acuerdo final sobre los aspectos normativos y operativos del acuerdo de cese al fuego permanente y la entrega de armas y valijas de guerra, 1996. Este acuerdo fue parte de un proceso de paz entre el gobierno filipino. Estableció un alto a fuego permanente y estableció un proceso para la entrega de armas y la desmovilización de combatientes. Acuerdo de Bangsamoro, 2014. Este acuerdo fue alcanzado entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica en 2014. Estableció un nuevo gobierno autónomo en la región de Bangsamoro, conocido como la región autónoma en Mindanao musulmán. Y finalmente proceso de paz BIF 2019. Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo, así ha habido intentos de negociación entre el gobierno y el grupo insurgente para buscar una solución pacífica. Estos acuerdos y esfuerzos de paz han sido pasos importantes hacia la resolución del conflicto moro en Filipinas. Sin embargo, cabe destacar que el proceso de paz ha enfrentado desafíos persistentes debido a la diversidad de grupos armados y a la cuestión política y cultural. En el conflicto moro en Filipinas se han llevado a cabo procesos de desarme y desmovilización como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno filipino y algunos grupos insurgentes moros. Estos procesos estaban destinados a desarmar a los combatientes y reintegrarlos a la sociedad como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto armado y lograr la paz sostenible.
Algunos de los acuerdos y procesos de desarme y desmovilización incluyen: acuerdo final sobre los aspectos normativos y operativos del acuerdo de cese al fuego y la entrega de armas en 1996. Este acuerdo se llevó a cabo con el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Nacional. Establece un proceso de desarme y desmovilización de combatientes y se acordó la entrega de armas y la reintegración de excombatientes a la sociedad. Estos acuerdos de desarme y desmovilización son parte integral de los esfuerzos para poner fin al conflicto armado y lograr la paz en la región de Mindanao. Sin embargo, es importante señalar que estos procesos pueden ser complejos y llevar tiempo debido a la necesidad de garantizar que los excombatientes tengan oportunidades de reintegración efectivas y sostenibles en la sociedad. Además, no todos los grupos insurgentes han participado en todos los procesos, lo que ha llevado a la persistencia de la violencia en algunas áreas de las regiones. Actualmente, tras muchos años de conflicto armado y de esporádicas negociaciones, primero con un unificado FMLN y más tarde con las dos principales lecciones armadas, se ve complicado llegar a un acuerdo definitivo que traiga la paz en la región. Es difícil pensar que la oposición no musulmana pueda aceptar un acuerdo de autonomía que incluya las reclamaciones territoriales del movimiento moro. Del mismo modo que es difícil ver al movimiento aceptar una realidad territorial como dicta la realidad demográfica. Por consiguiente, la región histórica de Huancha Moro dejó de ser de mayoría musulmana debido a las migraciones promovidas por el gobierno de Manila desde la consecución de la independencia del país. Por lo tanto, la distancia entre las percepciones y las realidades fueron demasiado grandes para sobrevivir al plebiscito del 86 y al referéndum del 96. Y todavía hoy aparecen como obstáculos insalvables para lograr la paz. Además, otro grupo musulmán, Abu Sayyaf, y sus vínculos con Al-Qaeda hacen todavía más difícil continuar con un proceso de paz que desde el Acuerdo de Trípoli en 1936 se está intentando llevar a cabo, pero que desgraciadamente ha ido fracasando de forma sistemática. Además, cabe resaltar que Filipinas es una sociedad muy parecida a la latinoamericana, que ha sido golpeada por brutalidades como masacres, guerrillas, conflictos en gran escala. Y es ahí donde queda en segundo plano los derechos humanos, buscando un gobierno que sea fuerte, que pueda mantener la seguridad por medio de la paz. Pero es aquí donde nos queda la pregunta: ¿vale la pena sobrepasar los derechos humanos con tal de mantener la paz?